Rafael Ramírez, exdirector de Petróleo de Venezuela, PDVSA, durante 11 años, y uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Hugo Chávez, se convirtió en los últimos tiempos en un férreo crítico del régimen de Nicolás Maduro. En una entrevista al diario colombiano El Espectador, el ex canciller venezolano ante la ONU aseguró que el gobierno de Maduro ha sido el peor en la historia republicana y señaló que, ante la situación que atraviesa el país caribeño, Chávez hubiese encabezado una rebelión contra Maduro. El gobierno de Maduro ha sido el peor en la historia republicana, ha retrocedido al tiempo de las guerras civiles después de la independencia, cuando el país estaba fraccionado, sin liderazgo y el pueblo hambriento. También dilapidó el capital político del comandante Chávez, que hoy todavía sostiene a Maduro. Ha utilizado el nombre de Chávez como si fuera una franquicia, manifestó el exministro de Petróleo y Minería. Asimismo, consideró que si Chávez estuviera vivo hubiera hecho una rebelión contra Maduro por las condiciones de sufrimiento del pueblo venezolano. Si estuviera vivo lo hubiera destituido de inmediato. Lo que pasa es que Maduro se ha aprovechado del hecho de que Chávez murió. Sobre la situación actual del país, opinó que es muy grave. La crisis económica y social sigue profundizándose y las perspectivas políticas hacia el futuro no son claras. El país está disfuncional y no hay manera de que el gobierno resuelva el problema. Consultado sobre la presión internacional, más de 50 países reconocen a Juan Guaidó como presidente interino. Ramírez sostuvo que hay países que pueden vivir aislados toda su vida. Sin embargo, reconoció que el dictador chavista luce atrincherado y sin respaldo. Rusia y China son dos de los principales aliados de Maduro. Pero, al mismo tiempo, el régimen venezolano tiene una gran deuda con esas dos naciones. El exdirector de PDVSA defendió el trabajo que realizó la petrolera durante su gestión en la época de Chávez, y acusó a Maduro de haber tenido un pésimo manejo del tema económico. Ramírez también hizo mención al apoyo de las Fuerzas Armadas que todavía respaldan al dictador chavista. Yo no entiendo por qué los militares venezolanos, sobre todo el alto mando, han seguido apoyando a Maduro. Definitivamente Maduro se sostiene porque los mandos militares, que la mayoría de ellos son chavistas, se han mantenido en torno a él. Por su parte, criticó el rol de la oposición ante la crisis venezolana, rechazó una posible intervención militar y reiteró su deseo de presentarse como candidato presidencial. Eso es en lo que estoy trabajando, y no solo con el chavismo, porque creo que tenemos que tener una propuesta que sea más incluyente y vamos a necesitar un acuerdo. Suponiendo que hoy sea el día cero, que todo lo político se arregló, vamos a tener que trabajar muchísimo para superar el desastre que ha dejado Maduro. Ahorita Maduro tiene las instituciones en manos de sus malandros. Ramírez auguró que el próximo candidato de la oposición será Leopoldo López, y aseguró que Maduro no le ganaría a nadie en una elección. Maduro no le aguanta una elección a nadie.
A mí no me gana Maduro. El exdirector de PDVSA indicó que la caída del dictador es cuestión de tiempo. Más sobre este tema. Destino final. ¿Cómo terminaron los dictadores de América Latina como hace Nicolás Maduro para subsistir sin el dinero del petróleo que vendía a Estados Unidos? Juan Guaidó vuelve a Venezuela. Anuncio mi regreso al país, convoco al pueblo a concentrarse este lunes a las 11. Estados Unidos busca formar una amplia coalición contra Nicolás Maduro. El fallido experimento de Hugo Chávez debe terminar.